Hola gente, bueno, arrancamos con la clase 8. Este va a ser una especie de introducción al lenguaje de la sintaxis. Vamos a ver un poco cómo se usa, para qué sirve. Vamos a arrancar con tener una pequeña introducción ahora, para ver qué es la sintaxis, definirlo un poco y ver algunas utilidades. Y después nos vamos a ir metiendo en, bueno, cómo se usa en algunos comandos. Em, Acá aclaro de antemano que bueno, la sintaxis tiene muchísimos comandos. En realidad todo lo que se puede hacer en SPSS se puede hacer con sintaxis. Eh, por experiencia propia yo tiendo a usar más algunas funciones en sintaxis y otras uso el lenguaje de las ventanitas, eh, y voy combinando. Yo acá hice una selección que la charlamos con Mati para ver qué, qué aspectos de la sintaxis serían más útiles. Pero bueno, sepan que es un mundo enorme, que nosotros acá les damos un empujoncito, ustedes después tendrían que ir explorando para ver, en función de su laburo, de, de sus necesidades, ir buscando a ver qué comandos son los más necesarios para las funciones. Bueno, yo ahí puse, bueno, primero cómo abrir el archivo SPS, que es el archivo de sintaxis. Vamos a ver cómo trabajar ese archivo de textos. Eh, Tengo algunos ejemplos que los voy a dejar para el final, o algunos tips, eh, para ahorrar tiempos cuando uno está confeccionando sintaxis. Por eso que ven ahí, ese puntito 1, eh, lo voy a desarrollar como ya para el final del video. Pero sí, el registro de pasos, comentarios, eso lo vamos a ir viendo ahora. Después vamos a una función importante para mí que ahorra mucho tiempo, que es el etiquetado de variables y valores. Eso a mí se me hace de mucha utilidad y ahorra bastante tiempo. Después la función de análisis yo no suelo usarla, pero bueno, eh, ahí es como que me gusta más usarlo las ventanitas, pero no quita que depende del trabajo, a veces conviene ir pegando, ir pegando la sintaxis en funciones más para tirar algunas tablitas, y puede acortar los tiempos y ser más útil. Y sí, una función muy importante para mí, o al menos que eh, para lo cual yo uso mucho más el- los comandos de sintaxis, que es para estas funciones de transformar y calcular variables, ¿sí? Los comandos recode, recode into, compute, if y doIf son los que vamos a estar viendo en esta exposición. Bueno, para ir metiéndonos un poquito en lo que es la sintaxis en SPSS, la sintaxis genera un lenguaje propio que tiene que ver con esto de los comandos, ¿no? Los comandos que hacen correr los programas, que hacen que los programas se ejecuten. ¿Sí? Genera y edita a través de archivos de texto. Nosotros vamos a tener el archivo de sintaxis, es un archivo de texto específico de SPSS. Es un archivo con extensión SPS. Y ahí lo que nosotros vamos ubicando son el lenguaje de programación, todas las instrucciones que le vamos a ir dando al programa para que ejecute algunas acciones. Obviamente que lo que nosotros generamos es lo que se va generando cuando nosotros usamos el programa de manera analógica, ¿no? Cuando usamos las ventanitas y los botoncitos, por detrás se van a ir generando la sintaxis. Estas aparecen por default, van apareciendo en la hoja de resultados. Depende de la versión del SPSS. En algunos viene preseteado, no recuerdo ahora cuál, pero viene preseteado para que aparezca el resultado, por ejemplo, una tabla que uno tira, y no aparezca la línea de comandos. En el caso que no esté, hay una forma de configurarlo, muy sencilla,
Ustedes se meten en edición y piden que en la hoja de resultados aparezcan las líneas de comando, o sea, la sintaxis. Entonces, cada acción que ustedes van ejecutando va apareciendo esa sintaxis. Yo, por ejemplo, lo tengo predeterminado y me aparece así en este CPCS y es el que le pasamos a ustedes, entiendo. Les debería aparecer por default. Ahora vamos a ver que hay otras formas también de conseguir esa sintaxis. Por lo que voy adelantando, no hace falta conocer todos los comandos. Uno puede ejecutar el comando de manera analógica a través de la ventanita y ahí recuperar ese comando para repetirlo en veces en otras oportunidades, ¿sí? Pero bueno, ¿cuáles son las utilidades? Ya de antemano les digo que ahorran mucho tiempo este, en el laburo, más cuando uno trabaja con bases de datos eh, que son replicables, o sea, hay bases de datos que tienen un formato y que está estandarizado y que se van repitiendo en series temporales. Por ejemplo, las bases de pH, las bases que yo les traigo acá siempre, las bases del relevamiento anual y otras bases que se van generando, uno por lo general va a ir trabajando siempre volviendo sobre las mismas bases en distintos años, entonces es interesante tener estos registros para abaratarnos tiempos y no, costos monetarios no, pero sí tiempos en ese sentido. Lo que nos permite también es elaborar un registro de los pasos, ¿sí? Cuando yo voy guardando en esos archivos, yo ya tengo todos esos comandos, esas variables que yo creé, las salidas que pedí, las voy a tener guardadas y voy a poder poner descripciones. Que cuando a veces me pasó el año pasado que se me pidió volver a trabajar con una base de datos, era sobre unos datos de ofertas universitarias. Lo habíamos hecho para 2016 y se me pidió que lo vuelva a hacer para 2017, una base nueva para los datos nuevos. Y yo había hecho algunos cálculos complejos en el sentido que había que agrupar casos, había que hacer agregados, y en ese momento no hubiese recordado qué variables entraban en esas agregaciones, este, cómo había operacionalizado algunas variables. Y por suerte yo tenía ese archivo de sintaxis guardado, lo busqué y lo encontré. Y ahí tenía todas las indicaciones. A veces parece que uno hace un trabajo y ya no lo va a volver a tocar, pero muchas veces, aunque uno no lo piense, vuelve sobre esas, sobre esas, sobre esos comandos que uno generó. Entonces es muy útil trabajar de manera organizada, con carpetas, ir guardando los archivitos con nombres y fechas. Eso es un consejo para no cometer errores. Bueno, el trabajar con sintaxis también permite detectar errores, ¿sí? Ir corrigiéndolos. Cuando yo veo que establezco un comando, lo ejecuto y no veo que no funciona, que me tira un error, entonces puedo rechequear, puedo volver a ejecutar. O a veces puede ser que hago toda una línea de tablas que la verdad que me llevaron mucho tiempo hacer y me doy cuenta que faltó agregar o habría que hacerlo agregando una variable o en una variable agrupada o filtrando algún caso. Entonces, yo al tener la sintaxis puedo volver a agregar eso en los, en, en los comandos, ¿sí? En las instrucciones que yo le di, agrego una palabrita y vuelvo a ejecutar y ya mágicamente se me genera todo de nuevo. ¿No? Simplifico pasos. En algunos casos nosotros veíamos que trabajábamos con transformar variables o recalcular, veíamos que había que ingresar a las ventanas una y otra vez. Acá yo puedo armar toda una línea o varias líneas de ejecución, ejecutarlas todas juntas. Entonces simplifico mucho los pasos. Sí, algunos cálculos complejos, no los que vamos a ver acá claramente, pero sí algunos cálculos complejos, algunos tipos de análisis más avanzados,
solo están disponibles en sintaxis y no están en los botoncitos. Esa es otra ventaja que se suele mencionar. Pero bueno, hasta acá, hasta acá con esta introducción. Ahora vamos a meternos un poquito en el programa a ver cómo son estos los archivos. Cómo son los archivos. Empezar a trabajar. Bien, yo acá tengo abierto el SPSS. Yo para generar un archivo de sintaxis, puede ser que lo tenga que generar de cero porque estoy arrancando y quiero empezar uno nuevo, o podría abrir un archivo de sintaxis ya guardado. En ese caso, si voy a abrir un archivo de sintaxis que ya está guardado, voy a la carpeta donde lo guardo, voy a ver que bueno, es un archivito que tiene otra extensión, lo vamos a identificar y lo vamos a abrir. Ahora yo les voy a mostrar cómo. Pero primero vamos a ver qué pasa si tuviera yo que generar un archivo nuevo de sintaxis. Entonces voy a archivo, abrir, perdón, archivos nuevo. Y acá ven que en nuevo tengo para abrir datos, resultados, pero también tengo estos archivos de sintaxis. Así que lo vamos a... ¿no? Entonces acá se despliega una nueva ventana. ¿Sí? Acá voy a... básicamente es un archivo de texto. ¿Sí? Yo escribo, puedo escribir acá. No nos vamos a concentrar en todos estos botones. Solo les voy a indicar los de mayor utilidad, los que vamos a usar. Los que nos van a interesar son los botones de ejecutar, más que nada. Y acá este puede ser interesante porque a veces tenemos abiertos varias bases de datos. Entonces acá se va a ir generando, yo por ejemplo ahora abrí el conjunto de datos 1, que es esta base, es la base de matrícula del reglamento anual. La tomé como ejemplo. Me aparece solo conjunto de datos número 1. Si yo tuviera abierto más datos, más bases, acá figuraría un listadito del conjunto de datos. Yo al identificarlo, puedo generar un comando y ejecutarlo. Y tocando acá, se va a ejecutar sobre la base que yo mencioné acá. ¿Sí? También hay una forma de, de generar un comando acá que dice ejecutar sobre los datos del conjunto de datos tal. Entonces yo puedo generar, no sé, dos comandos distintos con un encabezado donde le indico que este cálculo primero se ejecuta en la base del conjunto de datos 1 y este segundo se va a ejecutar en el conjunto de datos 2. Eso también se puede hacer. Pero como verán hay distintas formas de hacerlo. Yo les voy a mostrar también esto que mencionaba sobre que no hace falta conocer los comandos, no hace falta conocer los comandos, yo quiero conocer cualquier comando, lo puedo hacer. No sé si está disponible en todos, pero en la gran mayoría hay un botoncito que dice pegar, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero saber, voy a ir a analizar, acá, de manera analógica, no lo voy a ir haciendo, le voy a pedir frecuencias. Poniendo que quiero pedir frecuencias de la variable sector y ámbito, ¿sí? Y que esa frecuencia, no sé, podría yo pedir algún formato o algún gráfico. Yo acá voy a tener un botoncito que dice pegar. ¿Ven? Si yo toco ese botoncito que dice pegar, directamente, no, yo voy a ir ahora voy a ir al archivo que abrimos, ven que se generó el comando acá. Acá me está tirando. Esta es la forma de calcularlo, ¿sí? Esta es la forma de generar ese comando. Y acá esto es lo que yo les mencionaba. Me dice sobre qué conjunto de datos. Suponiendo que yo quisiera ejecutar esta misma,
suponiendo que yo acá tengo abierta la base de 2019 y acá la de 2017. Las tengo abiertas las bases en paralelo. Yo lo único que hago es esto, ¿no? Conjunto de datos 2 va a ser mi segunda base que está abierta y conjunto de datos 1. Entonces, al ejecutar los dos, se van a ejecutar los comandos para en las distintas bases. ¿Ven? Si yo lo hago de forma analógica, tendría que tocar acá y volver a tocar para hacer el mismo cálculo en los datos 2, en el conjunto de datos 2. Y así puedo hacerlo con distintas bases que tenga abiertas, ¿sí? Solo poniendo este encabezado activa el cálculo para ese conjunto de datos. Pero bueno, ven, yo así puedo ir pegando, les voy a mostrar cualquier otro comando. Por ejemplo, no sé, tablas cruzadas también. Mira, yo puedo generar sector, ámbito acá, pedir que calcule porcentajes, y suponiendo que yo no sé cómo se genera esa sintaxis. Entonces le pido el porcentaje en las columnas. ¿Sí? Algo simple que casi siempre solemos hacer. Entonces acá voy a pegar y listo. En mi archivo sintaxis se pegó el comando crosstabs. ¿Sí? Vean la diferencia. Frequencies para frecuencias, crosstabs para tablas cruzadas o cuadros bivariados. Y me generó todo ese comando, ¿ven? Y acá aparecen las variables que yo le pedí que cruce. Ámbito. Ahora nos vamos a ir metiendo en cómo ir generando esto, ¿no? Si uno lo tuviera que generar, pues vamos a ver que también eh, el archivo, suponiendo que yo estoy medio perdido y digo, bueno, quiero calcular frecuencias, ¿cómo era? Entonces yo escribo frec y se me tiro un pedacito de la palabra y ya el programa me va a abrir una ventanita y me va a decir, mira, acá tengo un listado de lo que vos posiblemente estás queriendo. Ah, listo, quería frecuencias, ¿sí? Frecuencias. Y acá digo la variable que quiero y ya se tira. Veamos que tienen un formato eh, los comandos. Lo que aparece en azul es el comando que no puede faltar, ¿sí? Es el comando que tiene que estar sí o sí. Lo que aparece en verde son algunas condiciones, son algunas cuestiones de formato que no son necesarias, ¿sí? No son necesarias. Por ejemplo, acá, ¿ven? Fíjense toda esta línea de comandos que se me armó para la frecuencia, sector y ámbitos. Yo pongo acá. No hace falta que yo agregue, por ejemplo, el orden y este tipo de condiciones, ¿sí? Solo con poner el comando central, que es el que figura en azul, con las variables que yo quiero que se calculen, directamente ya me lo toma. Las que aparecen en verde son algunas cuestiones de formato que muchas veces no las vamos a conocer todas y queremos hacer salidas rápidas, entonces no es necesario. Si queremos el cálculo exacto, lo tenemos que pegar desde el programa y ahí vamos a ver todos los subcomandos que se van generando para de alguna manera completar mejor ese análisis. Pero bueno, acá estamos solamente jugando de manera introductoria con la noción del pegador. Ahora nos vamos a meter más de lleno a cada comando. Sí, les quiero mostrar bueno, cómo es cuando yo quiero abrir. Yo acá, por ejemplo, para una carpeta con la clase 8 y tengo ya una sintaxis elaborada, ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Ven que tiene un formato distinto, un simbolito distinto, es el simbolito de sintaxis. Así que ahí se está, perdón, se me está abriendo una versión, vamos a abrirlo desde acá. Vamos a abrirlo desde acá para que
pues se me abrió en una versión vieja del SPSS. ¿Ven? Tengo otra versión. La voy a cerrar y lo voy a abrir directo desde el archivo. Lo cerramos. No. Entonces voy acá a abrir. Y acá yo no pongo nuevo, sino que voy a abrir un archivo de sintaxis que ya está generado. Entonces abro sintaxis, ¿sí? Lo abro directamente desde acá, desde el programa. Y ahora sí lo voy a buscar, a ver dónde lo tenía. ¿Dónde lo tengo? Sí, lo busco acá. Pendrive, la clase 8. Y acá ven. Tengo en la sintaxis que generé como ejemplo. Bien, acá está mi archivo de sintaxis. Así que se me había guardado. Yo le dejé algunas indicaciones para ir siguiendo la clase, ¿sí? Para que vayamos siguiendo la clase con este archivito. Una cosa importante es que uno puede ir generando explicaciones, una especie de bitácora, donde yo voy a ir poniendo, a mí me gusta trabajar con subtitulitos e ir dejando los comandos por debajo para saber qué es lo que ejecuté, qué es lo que calculé con ese comando. Porque muchas veces vamos a ver las variables, los nombres de variables que no siempre son legibles, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es dejar explicaciones. Por ejemplo, digo, bueno, acá calculé la variable matrícula, lo hice usando una estructura de años del 1 al 6 del año de primaria, ¿sí? Entonces eso lo explico ahí. Pero ¿cómo voy a hacer para que se distinga entre el comando, que el archivo distinga, que el programa distinga entre el comando que tiene que ejecutar y lo que yo le estoy agregando como explicación? Simplemente poniendo un asterisco delante. Vean que cada línea que yo puse acá, que son las explicaciones, tiene un asterisco. Al poner el asterisco es como que se apaga, se pone grisecito. Mientras que si yo genero un comando sin el asterisco, ese comando me lo va a leer. Por ejemplo, que yo digo, vamos a recode, sector, ¿sí? Ahora les voy a explicar bien cómo se hace el comando, pero estatal va a ser igual a 1. Eso es lo que quiero recodificar, ¿sí? Vean la diferencia entre el comando que está como resaltado y esto que está apagadito. Si yo le saco el asterisco, vean lo que pasa. Yo al poner el asterisco, ¿sí? Yo pongo el asterisco acá, cuando yo elijo para ejecutar, solo se va a ejecutar lo que no tiene asterisco, ¿sí? Yo podría seleccionar todo este texto y lo único que se va a ejecutar, claramente porque es un comando elegible, ¿no? Y válido. Pero suponiendo que yo ponga este recode y digo, no lo quiero ejecutar ahora, le pongo el asterisco y lo apago. Entonces, cuando yo selecciono y ejecuto, solo se va a ejecutar ese comando, ¿sí? el que no tiene asterisco. Es una buena forma de ir estableciendo explicaciones. Yo les sugiero que cuando trabajen sean detallados, no importa que agreguen texto acá, pongan la operacionalización de las variables, pueden hacerlo. Este es un espacio de trabajo que uno tiene que ir apropiándose. Entonces, mientras más explicaciones queden, se va a facilitar mucho más el trabajo, ¿sí? En posteriores veces que ustedes tengan que trabajar con este tipo de bases. Entonces, bueno, ¿cómo ejecuto los
los comandos. Acá estoy usando un comando de ejemplo con la variable sector. Estamos trabajando con la base del relevamiento anual que venimos trabajando de escuelas. Tiene matrículas y la matrícula de las escuelas y nos indica, bueno, qué sector, qué ámbito, qué provincia, si recuerdan esa base. Tomo la variable sector, que es una variable de cadena, y la quiero transformar en una variable numérica. ¿Sí? Entonces, bueno, sector, recodifico, elevado, ser igual a 2. Y ahí voy a tener una variable de cadena. No importa el comando porque ahora lo vamos a repasar. ¿Sí? Solo estoy poniendo a modo de ejemplo para ver cómo ejecutar. Hay distintas utilidades al ejecutar. Yo voy a ir acá y vean que dice ejecutar todo, ejecutar selección, ejecutar hasta el final. Si yo pongo ejecutar todo, va a ejecutar todo lo que aparezca como comando en esta hoja. ¿Sí? Tal vez nosotros ya tenemos el trabajo hecho. ¿Sí? Cuando vienen nos dicen, uy, hay que procesar toda esta base, y nosotros hicimos el trabajo ya en la sintaxis, entonces lo único que hacemos es abrir el archivo, porque lo hicimos y lo dejamos prolijo, todo lo que tiene que hacer paso a paso, transformar las variables, generar las tablas. Entonces lo que hacemos es ejecutamos toda la hoja, porque en esa hoja está todo el trabajo que hay que hacer para ese momento. ¿Sí? Pero muchas veces no necesariamente tenemos que ejecutar todo, sino que tenemos que ir haciendo ejecuciones puntuales. Entonces es ahí donde ejecutamos la selección. ¿Y qué sería la selección? Lo que yo pinto. Lo que yo pinto. Lo que yo pinto con un colorcito así, lo selecciono con el mouse y se ejecuta esa selección. Vean que está por default ese botoncito acá. Es el que yo uso. Yo uso ese más que nada. Pero los otros también son interesantes si uno está pensando en tener todo el trabajo hecho. Después está la ejecución hasta el final, donde va a tomar donde está apoyado el cursor, va a ejecutar todo lo que está desde el cursor hacia abajo, ¿sí? Hacia adelante. Son tres maneras de generar esas ejecuciones. Yo, por lo general, uso la que está por default, que está el botoncito acá, me resulta útil usar esa. Con respecto a esto, creo que estamos, ¿sí? Bueno, vimos ya cómo genera el archivo, cuáles las características, ¿sí? Es un archivo de texto, cómo se ejecutan. Este, sí la noción de cortar, pegar, de ejecutar en distintas bases, eso también es muy útil. Yo, por ejemplo, podría querer eh, hacer esto, ¿sí? Lo voy a ir haciendo pegando, cortando y pegando las veces que yo sea necesario, y suponiendo que sea para distintos conjuntos de datos, lo único que tendría que poner acá es el encabezado. Lo voy a traer del archivo de sintaxis anterior para ver, ¿sí? ¿Se acuerdan de este archivo de sintaxis que habíamos armado al principio? Entonces, yo quiero que esta orden se haga en distintos conjuntos de datos, porque he abierto 4 bases. Puede ser que haya abierto la base del reglamento anual del año 2015, 16, 17, 18, por ejemplo, para hacer una serie temporal. ¿Sí? Quiero, este, quiero generar esa misma recodificación en los 4 conjuntos. Entonces lo único que tendría que hacer es esto. ¿Sí? Selecciono y ejecuto. ¿Sí? O sea, ahora ejecuto estos 3 comandos, no se generarían. Este sí, porque tengo esa base abierta. Estas no existen porque las acabo de inventar. ¿Sí? Si yo hubiese abierto 3 bases más, esto se ejecutaría de esa misma manera en caso de que encuentre esa variable el programa y que la pueda ejecutar. Bien, vamos a ver ahora una función muy importante. Una función muy importante que acorta mucho tiempo, ¿sí? Que es
la de etiquetar variables y valores. Vamos a arrancar viendo cómo se etiquetan las variables y valores. Nosotros ya hasta el momento conocemos cómo hacerlo desde el programa, tocando los botoncitos, e ir etiquetando de esa forma, manual. ¿Se acuerdan que era como bastante engorroso ir este, generando cada uno de esos valores? Este, etiquetas para cada valor, en el caso de la variable tendríamos que ir tipeando cada caso. Yo acá con los comandos lo puedo hacer de manera más sencilla. Vamos a elegir, de la base algunas variables a etiquetar. A ver, yo tengo acá, bueno, esta variable provincia, sector, ámbito, ya tienen etiquetas bastante visibles, pero podría yo querer que aparezcan con mayúscula, ¿no? Porque están escritas en formato de variable. Y acá tengo también las de oferta. Las de oferta. Vamos a tomar acá. De oferta de inicial y oferta de nivel primario. Voy a seleccionar para traerme cuáles son los nombres de esas variables que tengo que etiquetar. Las voy a pegar acá. Vamos a ir a etiquetar variables. Después vamos a ver qué pasa con los valores. Yo tengo las variables que tengo que etiquetar. Yo para la línea de ejecución que tengo que generar es el comando este, variable label, ¿sí? Fíjense que yo voy a poner variable, que es variable, y acá lo voy a tener, ¿ven? Variable labels, etiquetas de variables. Entonces es preferible tocarlo de acá para que sepa que no me estoy comiendo ninguna letra. Igual se van a dar cuenta porque se va a ir pintando, ¿sí? Cuando se pinta rojo quiere decir que es un comando. Pasa si yo no le pongo la S, no me lo toma como un comando, ¿sí? Entonces no lo está pintando de rojo. Entonces hay que escribirlo correctamente para que el programa lo reconozca. El programa lo reconozca como un comando posible. Entonces acá lo que yo necesito hacer es mostrar, poner para cada variable cuál va a ser la etiqueta. Entonces la variable la voy a dejar sin encomillado, pero sí voy a poner en encomillado la etiqueta que le voy a poner. Y en este caso sería casi similar, pero le quiero poner mayúscula, ¿no? Provincia. A este le voy a poner sector con mayúscula, ámbito con mayúscula. Y acá lo que son las ofertas, ahí sí sería interesante tener bien la etiqueta para explicar, porque la verdad el que no conoce mucho la base necesita ver las etiquetas para familiarizarse. En este caso indica que la escuela tiene oferta de jardín maternal. Entonces vamos a poner oferta de jardín maternal. Cierro comillas. La etiqueta va entre comillas. Y acá también, oferta, pegar esta. Oferta de jardín de sí, son los dos ciclos, el maternal y el infante, hasta sala de 2 y después de sala de 3 a sala de 5. Acá tenemos oferta de primaria de 6 años. En algunas provincias la primaria tiene 6 años y en otras provincias tiene 7 años. Por ejemplo, en Buenos Aires la primaria tiene 6 años, mientras que en Cava tiene 7. Ahí ya tengo las etiquetas de todas estas variables. Obviamente que lleva un poquito de tiempo armarlas, pero una vez que yo lo tengo, me va a llevar tiempo al principio. Pero si yo tuviera que hacer esto para cada una de las bases, lo tengo que hacer una sola vez. Una cosa importante, cuando yo eh, termino el cálculo, vean que esto me figura en rojo. Para que la línea sea ejecutable, el comando central tiene que figurar en color azul.
Lo que me está faltando es el punto al final. ¿Ven? Yo agrego el punto, entonces entiende que todo esto es un conjunto de algo que tiene que ejecutar. ¿Sí? Se sacó el punto y se vuelve a poner en rojo. Eso nos está alertando. A veces pasa, tal vez, vean qué pasa si me pierdo de poner una comilla. Me está buchoneando el programa, me está diciendo, che, ojo, revisa esto. Puede pasar cuando uno está trabajando con muchas variables. Entonces ahí reviso y veo que acá me faltó un encomilladito. ¿Ven? Y ahí se pone en rojo otra vez. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, en esta lo que puedo ir haciendo es ir poniendo puntos? ¿Sí? Yo digo, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? ¿Ven? Acá veo que no tiene error. ¿Ven? Porque cuando yo le puse el punto, en esta primera, el comando se puso en azul. Acá también, acá también. ¿Ven cómo vamos buscando, detectando ese error dónde está? Muchas veces se nos pasa porque no lo vemos. Y acá yo sé que el error va a estar acá. Cuando yo le pongo el punto, no lo... Entonces ahí miro, justo en esta línea, falta el encomilladito. Pero vamos a ejecutar. Lo voy a elegir y lo ejecutamos. Ahí le puse ejecutar, entonces voy a ir a la base y voy a ver si las etiquetas están. Vean que acá me aparecen todas las etiquetas que yo le pedí a través de la sintaxis. ¿Sí? Todo lo que escribí aparece acá. Y así uno puede tener ya, por eso muchas veces, a veces las etiquetas vienen en un archivo aparte, entonces uno las pega y las ejecuta, ¿sí? Uno pega y ejecuta las etiquetas cuando la base no viene etiquetada. Entonces a veces uno puede compartir, uno arma todo el etiquetado de esta base y esta base va a ser la misma, estas etiquetas van a ser la misma en toda la serie de la base número 2 del relevamiento anual. Yo generándolo una vez sola, me puede tomar un trabajo de 10 minutos, 15, ya me ahorré el trabajo de todos los días que tengo que abrir esta misma base. ¿Sí? Yo trabajo todos los días con esta base, entonces al tenerla etiquetada ya no tengo que volver a hacerlo. Estoy haciendo acá nada más por el ejemplo, si no, no lo hubiese hecho. Bien. Acá, por ejemplo, yo había generado una variable para el ejemplo, sumando si ustedes ven en la base, lo que aparece es, les voy a mostrar, acá empiezan todas las variables que me indican matrículas, ¿sí? Número de pibes y pibas, inscriptos, acá los ven, ¿sí? Desde la cantidad de pibes por escuela en cada año de estudio, ¿sí? Los lactantes, los de ambulantes, los de sala de 2, de 3, de 4. Pero me aparece desagregado. No hay sumatorias. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos pibes tiene cada escuela en la primaria. Y viene desagregado porque es interesante uno poder hacerlo, porque no todas las escuelas tienen, mm, algunas provincias, la sumatoria va a tener que hacerse del primer año de primaria, el primer grado de primaria, a séptimo, y en otras provincias habría que sumar esto. Por ejemplo, en Cava yo tendría que sumar del 1 al 7 para tener la matrícula total de primaria de cada escuela. Porque en Buenos Aires yo tendría que sumar del 1 al 6. Ahora vamos a ver un ejemplo cómo hacerlo, ¿no? Con algún condicional yo lo puedo hacer, pero acá solo estoy usando como ejemplo por el tema de las etiquetas. Pero sí las utilidades, ¿verdad? También puedo sumar por ciclos, puedo entender que de primero a tercero tengo un primer ciclo, el primer ciclo del nivel primario, y acá tendría el segundo ciclo, dependiendo, ¿no? Entraría el 7 dependiendo de la provincia, pero tendría el segundo ciclo. Entonces puedo ir viendo cómo se alojan cantidades de estudiantes ahí. Pero lo que yo generé es una variable
una variable al final que suma, ¿sí? Que suma esas cantidades. Tengo la explicación en la sintaxis. Se construye una variable matPrimAgroup, ¿sí? Matrícula de primaria agrupada, según la matrícula de los años 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No solo fue una sumatoria simple, sino que está en dos pasos. Se sumó y después se agrupó con una recodificación. Pero por el momento eso no nos importa. Lo que vamos a generar es una etiqueta para esto, que es una cosa rara. Entonces lo que le vamos a poner es variable label, ¿sí? Voy a tocar acá. Voy a poner el nombre de esta variable. Yo puedo ejecutar la línea acá al lado. Como ponerla. Queda más prolijo si uno la va poniendo acá abajo, ¿sí? Pero podría directamente hacerlo acá. Y pongo la variable, abro el encomillado y pongo la etiqueta. Esto sería matrícula del nivel Mario agrupada. Y ahí tengo mi etiqueta. ¿Ven? Es indistinto, yo lo pongo acá o acá, como lo puse acá. Cuando uno tiene varias variables que está etiquetando, está bueno verlos así en estas líneas para saber cuántas variables están. Yo lo hubiese puesto todas en un renglón, se hace medio ilegible. Cierro con el punto para que el comando se pueda ejecutar. Selecciono y ejecuto. Ahora vamos a ir a la base y vamos a ver acá. A ver si acá se ve la etiqueta. No se ven las etiquetas de los valores. Pero acá sí. Vean para esta variable matPrimAgroup que yo había armado, matrícula a nivel primario agrupada. ¿Sí? Ya vemos cómo generar las etiquetas de las variables. Vamos con los valores. Con los valores de las variables. Es algo bastante similar al etiquetado de la variable, ¿sí? Lo que voy a tener que identificar al principio es el nombre de la variable por el cual yo estoy queriendo generar el etiquetado de sus valores. Ven que para esta variable agrupada yo generé 6 categorías. Es una variable numérica, ¿no? Las categorías van a estar en códigos. El código 0, código 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero para cada código yo tendría etiquetas para mencionar qué agrupamiento de matrícula hay ahí, ¿sí? Yo tendría estos códigos, pero que refieren a distintas cantidades, ¿sí? Intervalos de clases, sería en este caso de las variables. Entonces, vamos a ver cuál es el comando para ejecutar el etiquetado de valores. Vamos a poner, en vez de variable, value, ¿sí? Value es el valor. Yo pongo value y ya aparece acá, ¿sí? Value labels. Variable para variables, value para valores, ¿sí? Entonces acá lo que yo voy a indicar es en qué variables generar estos etiquetados. Vamos a poner que mi variable es esta, ¿sí? Yo quiero esta que había generado, matPrimAgroup. Para esta variable, haceme estos etiquetados. Yo tenía valores, que eran 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces acá, al lado de cada valor, entre comillas, pongo las etiquetas. No, la primera era sin matrícula, porque tenía 0 estudiantes, ¿sí? Sin matrícula. Ahí está. El 0 va a representar el que no tiene, escuelas que no tienen matrícula de primaria. Pueden que tengan la oferta, pero no tengan matrícula, pero no importa eso ahora. El segundo es de 1, de 1 a 335 estudiantes. ¿Sí? Vamos a poner ahí para que quede más prolijo.
El segundo, código 2, va a retomar en 336, ¿no? Entonces sería de 376 a 671 estudiantes. Para armar esto lo que hice yo es ver cuál es la escuela que tenía menos matrícula y cuál era la que tenía más. Entonces hice, lo dividí en 6 para tener 6 grupos. Esa diferencia que hay del más bajo al más alto, la dividí en 6 y me dieron esos intervalos de cuántas puntuaciones tendrían que entrar entre medio. ¿Sí? Una cuestión más metodológica, que no viene al caso. El segundo, que sería de 672 a 1000 estudiantes, a 1006 estudiantes, que iría, ¿sí? Uno lo edita, tenía pegado acá, estudiantes. Vean que lleva un poco de tiempo esta parte, pero ya les repito, uno lo hace y lo ejecuta una sola vez. Esa es la ventaja. Una vez para toda la vida. ¿Entiende eso, no? El beneficio que es eso. No sé en qué categoría me quedé. Por aquí, ¿no? Ahí. La 5 y la 6. Estudiantes. Y la otra era de 1678 a 2013, que era la escuela con más estudiantes. Quedaron dos escuelas que tenían esa cantidad. Bien, cierro. Pongo el punto, porque si no, no me lo va a ejecutar, al igual que pasaba con lo otro variable, con el otro comando, ¿sí? Hay que poner siempre un punto para cerrar. Y listo, ahí ya tengo. Vamos a ver que si yo tiro una frecuencia, de esta variable, vamos a ver cómo aparece, ¿sí? Al momento voy a ir a la ventana de resultados y vean que aparece sin codificar, todavía no apliqué. Ya está etiquetada, sin etiquetar, perdón, los valores. Vean que como ya etiqueté la variable, aparece matrícula de nivel primario agrupada, pero sus valores no. Ahora vamos a ejecutar y ya ejecuto. Ven que acá en los resultados me está mostrando que se ejecutó correctamente, ¿sí? Es etiquetado. Y acá vamos a pedirle otra frecuencia y ahora sí ver que mágicamente aparece mi tablita de distribución de frecuencias con todas sus etiquetas, ¿sí? Ahí vemos. Yo podría... hay veces que cuando nosotros trabajamos con escalas, por ejemplo, que van del 1, 2, los valores van del 1, 2, sí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o al 5. Y que son este tipo de escalas Likert, ¿no? Alguna vez las trabajaron, que es nada de acuerdo, ¿cómo era? De acuerdo, sería muy de acuerdo. Bueno, al principio va a ordenar muy en desacuerdo. Muy en desacuerdo. En desacuerdo. ¿Sí? Vieron que esas escalas que son para medir aspectos psicosociales, entonces se presenta una serie de ítems, las personas se manifiestan a favor o en contra en distintos grados, distintos niveles.
con respecto a tal o cual aspecto, ¿sí? De acuerdo. Y la otra sería, acá sería el intermedio, ni acuerdo ni desacuerdo. Y los tibios, y las tibias se colocan ahí. Muchas veces no se recomienda esta categoría porque la gente, por comodidad, si queremos ver cómo se dicotomiza la sociedad, no la pongo en esa categoría. De acuerdo y muy de acuerdo. A veces pasa que esta escalita se aplica a una serie de variables, muchísimas variables, porque lo que estamos trabajando es con escalas, ¿sí? Entonces uno tira, puede que haya 50 ítems que tengan esta estructura. Entonces, para no hacer cada una, no etiquetar cada una de esas variables, lo único que hace acá es value labels, ¿sí? Value labels, y acá ponemos variable 1, variable 2, ¿sí? Variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, variable 5, variable 6, ¿sí? Las que sea. Entonces yo ejecuto y se va a ejecutar ese comando para todas las variables que tengan esa estructura similar, ¿sí? Acá yo ya lo estoy estableciendo de esa manera. Es un atajo muy, muy importante hacerlo así también, ¿sí? En este caso yo no tengo un ejemplo que aplique, pero podría ustedes bien trabajar con algún ejemplo. Es muy común trabajar con este tipo de categorías. Bien, yo voy a cerrar acá este video para que no sea muy largo y voy a retomar en otro donde vamos a seguir viendo otras cuestiones.